señoras y señores televidentes y oyentes. Le vamos a dar la bienvenida a Franco Sebastián Aranda, ex intendente de la capital y líder de Frente Renovador. ¿Qué tal? Buen día, Franco. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Creo que es importante subrayar en esta etapa, sobre todo, ¿no?, donde se esperan muchas cosas de lo que le pueda suceder a la economía, pero básicamente creo que el conductor de ustedes, que es Sergio Tomás Massa, está cumpliendo su tarea acabadamente en términos de lo que significa el momento coyuntural que le tocó empezar a conducir, ¿no? Una tarea difícil. Recordemos que cuando él asumió tenía 26 días para presentar el presupuesto, pero por otro lado teníamos un dólar a 354, 356 pesos, estábamos al borde de la hiperinflación, sin reservas en el Banco Central, y bueno, nada, había que hacer algo. Me parece que lo primero que decidió hacer fue empezar a ordenar la macroeconomía, y en ese ordenamiento empezar a recuperar las reservas del Banco Central. Es un trabajo que se sigue haciendo hoy en día, pero que le viene permitiendo poder ir activando otras áreas. En ese esquema se logró también estabilizar el dólar. La industria está en niveles récord en este momento, al igual que las exportaciones. Hay distintos sectores de la economía que les está yendo muy bien, que vienen creciendo muy bien. Sin embargo, seguimos teniendo un gran inconveniente, esto también hay que decirlo, que es la inflación, que me parece que es donde hoy están empezando a centrar todos los esfuerzos. Tiene que ver también esto de el Banco Central con reservas, eso les permite ir empezando a recuperar el valor del peso. Y también hay que tener en cuenta que el crecimiento que se está dando tiene que ser con inclusión. Hay que tratar de que los ingresos estén por encima de la inflación, y no es una tarea sencilla, y es una tarea que involucra a muchos, principalmente al gobierno, pero bueno, tendrá que ir acordando con los distintos sectores para ver cómo salimos de este lío que viene arrastrándose hace 20 años, que esto es como ir subiendo una montaña. Estábamos al borde del precipicio y se han tomado decisiones para empezar a desarmar esa madeja de problemas, y en vez de tirarse por el precipicio, ir bajando la montaña. Estamos en este proceso, que entiendo que no es fácil, pero que hasta ahora venimos bien. Ahora, ¿cómo se hace, no? Porque verdaderamente cada momento que hay que meterse en paritaria para mejorar el salario, empezamos a darnos cuenta que nos sigue quedando corta la frazada, y básicamente es difícil encontrar un rumbo donde tenés, por ejemplo, el sector pasivo, que hay unos 5, 6 o 7 millones de jubilados y pensionados que con el magro salario no alcanzan. A ver, Carlos, no es un tema fácil de resolver. Vos sabés que el tema de los jubilados y pensionados lo conozco bastante bien, y obviamente ellos, como aquellos sectores de menores ingresos, son los que más sufren la inflación. Recordemos que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Y muchas veces el acuerdo paritario se va quedando por abajo de la inflación y hay que hacer un nuevo acuerdo. Por eso digo que es muy importante que intervengan los distintos sectores y las distintas medidas que tienen que ir conjugando en este esquema. Cuando digo los distintos sectores, fíjense que una de las medidas, que no es la que a mí más me gusta, pero se está armando de otra manera, que son los famosos acuerdos de precios. Un acuerdo de precios por sí solo no sirve. Ahora, si fortalecemos la moneda, si invitamos a todos los actores a hacer un acuerdo, ya la cosa empieza a cambiar. Fíjense que lo que se está pretendiendo hacer ahora con este nuevo acuerdo no es ir a combatir con las empresas, es ponerse de acuerdo e invitar a todos en el acuerdo y tratar de sostenerlo en el tiempo, pero además también con importantes medidas de control, porque no son todos los que después especulan, pero hay algunos que especulan, y a veces esos algunos son muy importantes en el sector de alimentos, por ejemplo, y hace que se te empiecen a disparar otras variables. Parte del esquema de control es a través de la app de Mi Argentina,
donde va a aparecer un código de barras, donde uno va a poder ir al supermercado y poder saber si el precio que está pagando por el producto es el correcto. Si no lo es, se puede ir a un botón que está ahí al lado y se dispara directamente una denuncia. Que también han cambiado las multas por incumplimiento. Antes eran de 8 millones, hoy creo que están en 260 millones. Lo importante es que se cumplan los acuerdos, no que se lleguen a estos extremos. Pero bueno, pero también hay que poner todo en el tablero para tratar de avanzar. Y paralelamente a esto, hay que plantearnos también qué modelo de país es el que queremos para adelante. Si queremos este modelo de estar todo el día peleando, discutiendo precios, salarios y demás, o queremos estabilizarnos y empezar a discutir otra cosa. En el mundo hay que empezar a ver que la transición de la energía pasa por el gas. Y hoy Rusia, con el tema de la guerra, está un poco retaseando el gas a todo el continente europeo, y eso nos pone a nosotros en una posición muy importante. Hay que pensar que hoy estamos importando 12.000 millones de dólares en energía, que en el 2025 vamos a estar exportando 13.000 millones. Vamos a estar dando un salto de 25.000 millones. Y lo mismo pasa con la minería, algo que nos importa mucho acá en San Juan. Hoy estamos en 2.000 millones de dólares de exportación, y vamos a pasar el año que viene por 12.000 y en unos años más vamos a estar en 25.000. Y nosotros como provincia tenemos que ver también cómo nos vamos a parar, porque San Juan es muy importante en la minería. ¿Qué porción de esa exportación vamos a poder tomar los sanjuaninos? Y para eso hay que prepararse ahora. A mí me da pena, por ejemplo, que hayamos perdido la presidencia del Consejo Federal Minero. A mí me parece que al ministro le faltó muñeca. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir mirando y hay que prepararse ahora. Digo, si tenemos la suerte que se empiece a explotar más adelante, José María, no tenemos que esperar a que se empiece a extraer minerales. Tenemos que ver qué queremos. ¿Queremos solamente exportar cobre o podemos darle una vueltita más de rosca y tratar de industrializar, no sé, hacer cátodos de cobre? Digo, pero son valor agregado. Valor agregado, pero hay que plantearlo ahora. No hay que esperar a ese momento. Y en esto me parece que hay que despojarse de individualidades y convocar a todos. A que todos opinen, a que todos, entre todos, se arme un proyecto de provincia que tenga que ver con un proyecto de nación. Franco, esta semana en San Juan, Martín Redrado dijo que la desconfianza es el principal factor que potencia la inflación. ¿Es tan así? Sí, en eso, digo, técnicamente es así. Yo recién te dije el concepto de la inflación. Cuando la gente no tiene confianza en el peso, lo que quiere hacer es sacárselo de la mano rápidamente, porque sabe que el tiempo que lo tenga en la mano puede perder valor. Digo, por ponernos un ejemplo, si yo tengo una cantidad de dinero en la mano y me lo guardo por un mes y dentro de un mes capaz que compro menos. Entonces, ¿qué hace la gente? Sale y compra ya, se gasta todo lo que tiene y esto entra en un círculo vicioso que termina en una espiral inflacionario. Es cierto, por eso yo te decía que parte de la estrategia para empezar a mesetar primero la inflación para después bajarla es fortalecer las reservas del Banco Central. Y hay que darle también algún espacio, Franco, a nuestros productores vitícolas digamos, y a la industria madre en sí mismo, porque claro está, hoy por hoy hay que defender también nuestro mosto y creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente porque hay algún inconveniente a nivel internacional con el mosto. A ver, normalmente el mosto casi que trabaja como un commodity, no solés tener problemas con los commodities porque suelen tener un precio medianamente estabilizado. Como la pasa de uva. Como la pasa, claro. El problema a veces es interno. Cuando vos tenés desdoblamiento cambiario y empezás a tener distintos tipos de valor de dólar, y a veces te empiezan a impactar y mucho en las economías regionales. Yo sé que digo, dentro del presupuesto para el año que viene, por ahí hay algunas medidas
que incluso pueden ir un poquito más allá del presupuesto, favoreciendo las economías regionales. Esto es una conversación informal que he tenido un poco con la gente del equipo de Massa, pero es importante, pero no pasa solo por ahí. Me parece que, mira, yo en algún momento de mi vida, en la parte privada, trabajé en la parte de exportación de vinos y sobre todo de uva en fresco. Y yo me acuerdo que para mandar un contenedor de uva a Europa nos salía más caro mandar el reefer, que es el contenedor refrigerado, desde San Juan a Buenos Aires, que de Buenos Aires a Rotterdam. Y actualmente sigue siendo lo mismo. Entonces me parece que ese otro punto para trabajar, fíjense que yo después de una reunión que tuve con la Cámara Minera, convoqué a la gente de Trenes Argentino Carga y nos sentamos con la Cámara Minera. ¿Por qué? Porque mirando los proyectos mineros que se vienen y proyectando un poco la cantidad de materiales y mineral que se puede sacar, la cantidad de camiones que se van a usar por día, ida y vuelta, es tremenda, incluso hasta con un fuerte impacto en las zonas aledañas a la minería. Entonces es importante empezar a pensar en el futuro y qué bueno sería tener un tren. Claro. Un tren andino, pero que no sea solo para la minería, sino, armar también un nodo multimodal, que ya hay otras experiencias, con un puerto seco, en donde todos los productos exportables de San Juan puedan pasar por ahí y aquellos que se puedan mandar en tren, los podamos subir al tren, porque vamos a estar bajando muchísimos costos de flete, como el ejemplo que contaba recién, porque cuando uno exporta uva, también está compitiendo con Chile. Claro, que son grandes exportadores de uva y que tienen otros costos de flete, ellos tienen el Pacífico ahí al lado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esas cosas, sobre todo mirando al futuro. Yo siempre lo digo, tenemos que dejar, esos que alimentan la idea de que tenemos que volver a ser el granero del mundo, me parece que no saben dónde están parados. Nosotros fuimos el granero del mundo cuando éramos 4 millones de habitantes. Hoy, a algunos países de Europa o de Occidente les interesa que nosotros seamos el granero del mundo, pero a nosotros no nos tiene que interesar eso. Nosotros hoy estamos produciendo soja para darle de comer a los animales. Claro. Nosotros tenemos que producir soja y darle una transformación más a eso, y lo mismo pasa con el trigo y con cualquier otro cereal. Hay que trabajar en industrialización porque genera más mano de obra y genera mayor ingreso de dólares. San Juan también fue noticia y tuvo un impacto fuerte también a nivel nacional relacionado con el régimen electoral, que pasamos de las PASO a ley de lema, con lo cual se ha generado, por un lado, cierta incertidumbre, pero creo que esto ha tenido más que ver seguramente con cómo llegar a conciliar una interna que estaba muy desunida, y en consecuencia creo que el mal menor parecía que la ley de lema iba a ser la solución, ¿no? Mira, yo en su momento, antes de que salga la ley, me expresé en contra de la ley de lemas. Me parece que cuando la política empieza a resolver problemas que son de los políticos, se aleja de la agenda de la gente. Entonces yo en eso no estoy de acuerdo. De hecho, si hoy vas a algún departamento, algún barrio de algún departamento, y preguntás si saben que se ha cambiado la ley, la mayoría ni sabe. Y si se la querés explicar, cuesta mucho explicarla y cuesta entenderla. Y te terminan preguntando ¿para qué han hecho eso? Y eso es muy difícil de responder. Entonces, yo me expresé en mi momento, ya saben mi opinión, pero también entiendo que estamos en democracia, que ya se votó, que es la ley con la que hay que jugar y hay que adecuarse a esa ley. Claro, y fundamentalmente porque, sin duda, no sé si esto puede llegar a ser una estrategia, pero en el caso de ustedes, que es un frente que está dentro del peronismo, del justicialismo, ¿cuál va a ser el comportamiento? O sea, ¿qué cosas están pensando en hacer? Porque ustedes pueden ir por adentro o por afuera, ¿no? Mira, nosotros hoy somos un partido político en formación, pero prontamente ya vamos a ser un partido político formalmente.
Eso nos permite y nos da la autonomía de tomar las propias decisiones. El Frente Renovador en sus estatutos dice que es de orientación peronista. Ahora, esto que yo te decía recién, a mí me hace ruido. Cuando nos alejamos de la gente, nosotros tenemos puesta la mirada en la gente. Y de cara a lo electoral, vamos a seguir mirando a la gente y todas las decisiones que tomemos van a ser de cara a la gente. Y me parece que hoy es pronto para tomar decisiones, vamos a seguir trabajando con esa mirada y cuando llegue el momento decidiremos. Sin embargo, ustedes ya tienen una buena conformación departamental, están en Sarmiento, están en Julio, están en Caucete, están en Valle Fértil, están en Albardón. Creo que han tomado varios territorios en el cual seguramente ya están trabajando. Y seguimos avanzando, Carlos. Hay otros departamentos que por ahí Calicá. Todavía no los hemos dado a conocer, que lo haremos seguramente más adelante. Hay otros que están trabajando un poco más en silencio por estas cosas que a uno no le gusta que pasen, pero pasan, que es la persecución a algunos compañeros, que por ahí están trabajando en un municipio, o están trabajando en algún sector del gobierno de la provincia, y si los ven levantar una bandera del Frente Renovador, inmediatamente los empiezan a perseguir. Así que nosotros, por prudencia, le hemos dicho que se cuiden, que esperemos el momento. Nosotros, si echan alguno, no tenemos para reponerle el trabajo. De hecho, yo soy de la idea y estoy convencido que se puede hacer política sin un cargo, y lo estamos haciendo, porque ni yo ni quienes conformamos el Frente Renovador tenemos cargo, y sin embargo ya tenemos un armado político muy importante, pero siempre mirando a dónde creemos que hay que mirar. Y en esta mirada y en las salidas territoriales que tenemos, vemos también la bronca que hay hoy, o el casi divorcio que hay entre la gente y la política. Entonces se hace mucho más difícil poder llegar a la gente. Pero sí vemos que entre las cosas que piden son posibilidades de crecer, de trabajar. Por eso es que nosotros decidimos hacer muchos talleres de emprendedurismo, donde ya hay muchos de los que han pasado por nuestros talleres que ya están aportando un pesito a la casa. Hemos trabajado también con oficios como, por ejemplo, talleres de soldaduría, dado por profesionales, por supuesto, profesionales que además son parte del Frente Renovador. Lo hacen como militantes al trabajo, pero un trabajo muy profesional donde se les toman exámenes. Tan es así que vinieron de una empresa privada a ver cómo era la capacitación, y de la primera tanda ya han tomado a 3 personas que están trabajando en el sector privado, y me parece que lo que hablábamos hace un rato, hay que poner una mirada. ¿Qué pasa si empieza a trabajar fuertemente José María y este rubro de soldadores? Y no va a alcanzar si no los tenemos preparados. Y van a terminar tomando soldadores de Chile, de Perú, que no tengo nada contra ellos, pero yo prefiero que tomen argentinos, y si son sanjuaninos, mucho más. Pero bueno, son cosas que hay que hacer ahora para que tengan impacto más adelante. Franco, Aranda, y agradeciéndote siempre el contacto con nosotros, ¿no? Pero básicamente me gustaría que le diéramos un mensaje a los jóvenes que están esperando un cambio. Y siempre me acuerdo cuando se decía allá por la década, por el 2001, que se vayan todos, ¿no? Y no se fue nadie. Digo, el sector de la juventud necesita no solamente una contención de la que ustedes marcan, sino ver de qué manera le brindamos una estrategia que ellos la entiendan y evitemos que se vayan del país, ¿no? Mira, en esto me parece que hay que hacer varios análisis. Yo estoy en contra de aquellos que dicen que los jóvenes son el futuro. No, me parece que cuando vos decís el joven es el futuro, le estás corriendo el arco más atrás. El joven es el presente, sí. Y está demostrado que hay un montón de jóvenes que triunfan, que tienen un gran talento. Mira, una de las cosas en donde Argentina, en Latinoamérica, es número 1 junto a Colombia, es en tecnología y conocimiento. Estamos exportando muchísimo, y eso
es de la mano de los jóvenes. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer, quienes somos dirigentes políticos, es poner un poquito más la oreja y la mirada en los jóvenes, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pretendiendo, y tratar de estimular eso. No nosotros venir con un formato y decirle, no, mirá, vos tenés que trabajar en esto, muchas veces el futuro de trabajo y todo ya lo tienen en la mano los jóvenes, y los que somos más viejos no lo estamos viendo. Entonces me parece que es ahí donde hay que fomentar. Esto del que se vayan todos, la verdad que creo que fue, producto de una crisis enorme en la Argentina, pero en realidad lo que se debería haber planteado es que se sumen todos, porque difícilmente uno pueda resolver problemas que tienen que ver con la política criticando desde un café. Entonces yo creo que hay que meterse desde donde se pueda, porque todos somos hombres políticos. El que está en un club hace política, el que está en el trabajo hace política, distintos tipos de política, pero en definitiva somos seres políticos. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y respecto a lo último que preguntabas, de esos que se van, a mí me duele cuando escucho eso, porque primero, ustedes saben que lo que más conozco de la provincia, que la conozco entera, por los trabajos que he tenido, me ha tocado recorrerla y en profundidad, pero ser 4 años intendente de la capital me hacen conocer muy bien cada uno de los distritos de capital. Y cuando vos te metés en un barrio vulnerable, esos chicos no conocen ni Buenos Aires para pensar que se pueden ir al exterior del país. Entonces, esos que tienen la posibilidad de irse afuera del país, es un sector minoritario, que creo que por ahí están muy influenciados por una experiencia personal que les puede pasar en la familia. Un poco por la tecnología también. Por la tecnología, pero que tienen acceso, por lo menos, para poder pagar un pasaje, ir y llegar a algún lugar. Y te digo algo más, porque uno cuando lee en el diario estas historias de lo exitoso que son todos los que se van afuera, no es tan así. Yo, Carlos, he tenido la oportunidad de vivir por estudios en Estados Unidos, en un posgrado que hice, pero he vivido también como deportista en España, después hice un máster en España, y cuando uno vive en el exterior, tenés la posibilidad de conocer muchos argentinos que están allá, que son profesionales, que están trabajando de cualquier cosa menos de su profesión, que prácticamente no tienen tiempo para su familia y que están desesperados por volverse. Porque no es tan sencillo irse a otro país, desarrollar una vida. Uno acá tiene los afectos, tiene las raíces, tiene las costumbres, tiene los amigos. Entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar la Argentina para que todos se queden acá, se desarrollen acá, y si quieren ir afuera, que vayan como una experiencia de estudios, deportiva, incluso laboral, pero en ningún lugar van a estar más cómodos que acá en la Argentina. Lo que hace falta es que dejemos de pelearnos. Yo creo que la pelea de los políticos por ahí la disfrutan o les sirve más a ese círculo rojo que está compuesto por política, por periodismo, por algún sector empresarial, pero la mayoría de la gente no quiere eso. La mayoría de la gente quiere que les resuelvan los problemas, que mejoremos los departamentos, la provincia, el país, y uno tiene que tener esa mirada y esa responsabilidad. Claro, y ese presente virtuoso nos lleva a pensar en un futuro mejor para todos. Muchas gracias. Gracias, Franco, a vos, Carlos. Continuamos en Los Intocables a través de Supercanal, señoras y señores televidentes. En el próximo bloque vamos a estar con el director de la compañía Análisis y Diagnóstico. Con él vamos a hablar un poco, no solamente de las encuestas que no se hacen en San Juan, o las que se han hecho y no han trascendido. De manera que va a ser muy interesante que nos espere. En el próximo bloque vamos a estar con Santiago Ale, y sin duda él nos va a ayudar a entender mucho de lo que le pasa a la región, porque es una compañía que tiene 30 años y nos va a hablar de San Juan, de San Luis, de La Rioja, de San Rafael. No se vayan, ya venimos
del programa Los Intocables.